22 de agosto y vamos con el análisis del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. La gente se va a quedar hoy Con esperando conocer su sabiduría de la historia. No, sí, yo también, pero bueno, cosas de la producción. Para toda nuestra audiencia, este es uno de los segmentos, por lo menos que aquí disfrutamos más y queremos que usted también lo disfruta. Fernando, un día más en el proceso de profundización de la crisis global en el mundo y de la crisis local. Y fíjese que cuando hablamos de crisis, nosotros tenemos la idea siempre que la crisis es una cosa que genera perspectiva, es decir, que va a haber cambio, algo va a pasar. El problema es que esta crisis global y esta crisis local se caracteriza por lo largo que ha sido y que seguirá siendo. Nunca habíamos tenido un mundo tan complicado en términos generales y tan complicado en términos nacionales. Y esto exige una mayor responsabilidad de todos para entender lo que pasa en el mundo, sus consecuencias en nuestro país y lo que pasa en nuestro país. Esto es importante que lo tengamos en consideración antes de entrar en algunas cosas que le voy a conversar en la mañana de hoy. Pero primero algunas cositas rápidas. Oiga, el eclipse de ayer aquí en Esto es un fraude. Ayer el sol estaba como más brillante. Que nunca. A las 1:15 que yo intenté mirar, el sol estaba tan fuerte que ni siquiera permitía tú que le pegaras un reflejo. Y lo vi en varias ocasiones y no había ningún atisbo de que iba a haber nada, una disminución de la iluminación del sol. Al contrario, el sol estuvo radiante hasta las 6 de la tarde. Contrario así a lo que pasó en otros lugares del mundo como en los Estados Unidos, que sí pudieron apreciar en toda su máximo esplendor, belleza y esplendor el eclipse solar, que es el momento en que la luna se interfiere la luz del sol con la Tierra y entonces ocurre un eclipse, o sea, una disminución del efecto del sol sobre la Tierra. Y alguna gente decía, bueno, se perdía peso, qué sé yo, todos los mitos que lleva el desconocimiento de los casos científicos como este. Pero bueno, nosotros en Panamá lo que nos ganamos fue un buen sol que sirvió un poco para atemperar los resultados de las lluvias intensas que cayeron sobre Panamá. Pero les advierto, las lluvias que están cayendo en agosto son parte de la temporada regular de lluvia. Aquí no ha caído más o menos agua, esto es el promedio de lo que nosotros tenemos por año. Le digo, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de conversar con diferentes lugares en el país de productores agropecuarios y estas lluvias no han tenido efectos drásticos ni importantes en las cosechas, en las siembras. Es que también no es decir, un agricultor no puede controlar, es igual de nocivo que llueva muy intensamente un día que la gente cree de que, bueno, es que llueve todos los días aquí. No es lo mismo que deje de llover 4 días y llueve todo ese caudal en una sola tarde. Eso es igual de nocivo para la siembra que no llueva. Sí, pero eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Está lloviendo con mayor regularidad en las provincias que normalmente tienen menos agua y que los cultivos, por ejemplo, como el arroz, el maíz, que son de secano, que no tienen riego, están desarrollándose perfectamente. La agricultura en tierra alta no se ha visto afectada todavía. De manera que no vemos un riesgo en la producción nacional. Así que alguien que se le ocurra pensar que debe importar más, al contrario, tenga mucho cuidado. Esto tendría un efecto si esta cantidad de agua se precipitaría mucho a finales de septiembre, octubre, que es cuando comienza la primera cosecha del arroz. Entonces allí tendríamos un problema porque cosechar arroz con tierra muy mojada, un problema con las cosechadoras, etcétera. Pero todavía no está teniendo efecto en la producción agropecuaria panameña. Al contrario, ha caído agua suficiente como para que los cultivos de maíz se estén desarrollando bien, los de arroz en las tierras altas. Todavía no hay efectos negativos por las lluvias. Lo que sí es cierto es que estamos frente a una epidemia de conjuntivitis. Y con todo este tiempo también hay gripe. Usted tenga cuidado con sus manos, sea aseado, porque la conjuntivitis está asociada a normas buenas de higiene. Si usted tiene malas normas de higiene, usted va a tener infección y hay una epidemia
en desarrollo en materia de conjuntivitis. Préstele atención a las indicaciones de las autoridades de salud pública. Ya hay más de miles de casos sobre esto. Solo en San Miguelito hay 9.000 casos. Bien. Un poco de internacional para ir al tema central de Panamá. Anoche el presidente Trump hizo un anuncio sobre lo que él llama su política sobre Afganistán. Debo destacar que antes de que él hiciera este anuncio, la embajada de los Estados Unidos en Afganistán fue atacada. Mire qué presagio, mensaje, ¿no? El presidente tuvo que reconocer que su propuesta de campaña la ha recogido. Le echó un cartucho y cambio fuera. Ahora tenemos la política militar de siempre de los Estados Unidos en Afganistán. Él basa su punto en 3 consideraciones en lo que dijo anoche. Uno, que él espera una victoria en Afganistán. Bueno, yo no sé si ustedes tienen acceso, métase en internet, busque Afganistán. Todos los imperios del mundo han muerto ahí. Afganistán no es un Estado nacional como nosotros pensamos. Afganistán es un territorio que está controlado localmente. O sea, no hay forma de que si yo controlo Kabul, que es la capital, controlo el gobierno central en Afganistán no manda nada. O sea, eso es como Libia. Son clanes, son grupos. Además, es uno de los grandes productores de opio. Los señores del opio compran al que sea, corrompen a los soldados, norteamericanos o no, rusos. Los rusos entraron allí y Brezhnev se enterró en Afganistán. Brezhnev, Andropov, todos se enterraron en Afganistán. Chernenko. Los Estados Unidos, ¿qué victoria se va a tener sobre Afganistán? Si Afganistán es como si fuera una gelatina en términos de Estado. Y la capacidad de movilización, los túneles, etcétera, y la capacidad de financiamiento que tiene las comunidades productoras del opio es tan grande, y su efecto y su control sobre la frontera con Pakistán es tan grande, que es un territorio tan inmenso que los Estados Unidos no hacen nada ahí. ¿Qué va a destruir? Ahí no hay edificios que destruir, ahí no hay centrales atómicas que destruir. La guerra de los Estados Unidos está diseñada para ataques nucleares, para cosas estratégicas, pero ahí a quién va a matar si todo el mundo se mueve, una población nómade. De manera que ese primer principio... No, por uno de los territorios más hostiles, quebrados sí. del mundo. Es decir, montaña. Ahí podrás tú de vez en cuando matar a un dirigente, pero matas a uno y salen miles. Porque es que hay una actividad que financia todo eso allí. Hoy Afganistán, con los Estados Unidos allí, produce más opio. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque los señores de la guerra están controlando hoy más, con más violencia, y corrompen al Estado porque tienen más recursos. Bueno, Alejandro Magno fue el último que conquistó Afganistán, vamos a ponerlo así de fácil. Imagínense. Sí. Y entonces, ahí no va a haber victoria. Ahí lo que va a haber un desgaste que está viendo los Estados Unidos. Se dice hoy que Trump va a mandar más de 4.000 soldados a Afganistán. Pero además de eso, dice que si él se retiraba de Afganistán, después que él lo había dicho en las elecciones, él pensó mucho, pero que se iba a crear un gran vacío. Si los Estados Unidos salen de Afganistán, no va a pasar nada. Él dice que lo que pasa es que ahí hay, y ese fue su tercer argumento, 20 organizaciones terroristas. Bueno, antes que invadieran Afganistán, había 3. No habían tantas. Había 2 o 3. Lo que pasa es que la destrucción de países árabes ha elevado el nivel de odio y ha dado cabida al radicalismo islámico. Yo no es que lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es explicar la destrucción de Libia, la destrucción de Irán, la destrucción de Afganistán. Entonces, tienen que entender los problemas que significan las divisiones de las diferentes corrientes étnicas que hay en esos países. El odio acumulado entonces es tan alto que quita espacio a la generación moderada. Y fíjate lo que está pasando en Irán. En Irán los moderados están en el control y el presidente está presionando a Irán y lo que está logrando es que los radicales entonces fortalezcan una línea dura en Irán que tiene una alta intelectualidad. Y entonces el presidente en su discurso, de una forma inexplicable, ya se lo explicaba el Memo aquí, ataca o intenta
críticas contra Pakistán y la India. ¿Y qué pasó anoche? El propio secretario de Estado, Tillerson, ha tenido que estar en contacto con los primeros cancilleres de la India, de Pakistán y de Afganistán, explicándole qué es lo que querían decir. Cuando tú tienes que explicar lo que tú estás diciendo por televisión, algo en tu mensaje está mal. Algo está mal. Algo está mal, eso es tan simple, eso es una regla simple de comunicación. Si un presidente de la magnitud del presidente de los Estados Unidos, de su poder que representa como nación, su canciller tiene que explicarle a los cancilleres qué es lo que estoy diciendo, quiere decir que mi política no está clara. Como efectivamente no está clara. Ese es el mundo que yo le estoy describiendo. ¿Y por qué? Fíjese usted. ¿Usted cree que la India, ahora el Estado hindú, estará interesado en meterse en el desmadre que es Afganistán, teniendo tantos problemas locales, regionales, étnicos, con tanto terrorismo interno? Además, tanto que arriesgar. La gran mayoría de los técnicos, ingenieros, doctores, especialistas en cualquier ciencia que usted nombre, se producen en la India y Pakistán. Son los grandes generadores de los talentos que mueven las economías cibernéticas del mundo. Entre ellos Irán, Siria. Por eso que usted ve que las grandes empresas tecnológicas de los Estados Unidos se oponen a la política de restricción migratoria del señor Trump, porque estarían perdiendo a sus mejores técnicos. En los Estados Unidos, los que se gradúan de PhD o doctores en filosofía, en cualquiera de las ciencias, en su mayoría son extranjeros procedentes ¿de dónde? De la China Popular, de la India, de Pakistán. Usted métase al internet y busque el centro tecnológico de la India, el centro más avanzado del mundo. O vaya a China y vea los millones de estudiantes de la República Popular China y Taiwán, que son de alta tecnología, contrario a lo que está pasando en los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy más dependientes tecnológicamente de la India, Pakistán, República Popular China, que nunca en la vida. Bueno, no hay que ver el gabinete de Corea del Sur. Todos son doctores graduados en universidades americanas. O Irán. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, educó a decenas de miles de iraníes en las mejores escuelas de Europa y de los Estados Unidos y de Japón. Eso fue lo que lo tumbaron. Y eso son los que están dirigiendo Irán. Cuando la guerra de Irak-Irán, que provocó los Estados Unidos impulsando a Hussein a atacar Irán, Hussein estuvo a punto de tomarse Teherán. ¿Qué hicieron el gobierno iraní? Liberó a todos los generales del Shah, los puso a dirigir la guerra y Teherán casi queda en Bagdad. Sí. Para que usted vea la capacidad técnica que generó el Shah Reza Pahlavi. O sea, en Irán hay grandes universidades, estoy hablando de Irán. Entonces los Estados Unidos, igual que para nosotros en América Latina, no tiene una política, está basada más en decisiones militares que en decisiones políticas, porque la crisis en el Mediano Oriente y en el mundo en general, su característica no es militar, es un problema político. Y los problemas políticos, mi querido amigo, se resuelven políticamente. Una noticia de última hora: ex fiscal Luisa Ortega viajará a Estados Unidos protegida por el gobierno norteamericano. Bien. ¿Usted cree que eso va a tumbar a Maduro? No. En lo absoluto. ¿Usted cree que los Estados Unidos van a intervenir a Maduro? No puede. No tiene todavía capacidad para hacerlo. Pero bueno, eso está ocurriendo y le aseguro que la India y Pakistán serán muy cautelosos en lo que está pasando en Afganistán, porque primero rechazan esa intervención. Acuérdense que es la India. La India, y le digo por nosotros que conocimos a India, India fue un país que apoyó a Panamá en nuestra lucha por sacar la quinta frontera a este país. Toda la generación de los Nehru apoyó la guerra de liberación nuestra, la guerra anticolonial, porque India vivió en su sangre el colonialismo inglés. Entonces los indios, el Estado hindú, todavía que es un Estado, que no es un Estado unitario en términos de la población, tiene muchos problemas. ¿No? Entonces toda esta realidad es desconocida por los militares, que son muy simplistas en sus análisis y responden a lo que el Papa Francisco llama la industria guerrerista, que es la única que realmente se beneficia de todas estas guerras malvadas que están ocurriendo en el mundo y que matan niños y niñas, mujeres, ancianos,
y ha provocado toda esta migración, toda esta desestabilización en el mundo. Eso está pasando anoche. Y vuelvo y le reitero, Tillerson, un hombre con mucha más capacidad, con mucha más, fue director de una de las grandes transnacionales del petróleo, con grandes intereses en la región, que sabe más que Trump de lo que se mueve allí. Ese hombre, Tillerson, es tan capaz, ya hablo de su capacidad, que él en medio de la guerra de Irak, él pactó con los kurdos que su transnacional se quedara con el petróleo que ellos manejaban. Mira si ese hombre es bellaco, como decimos. Y él tenía grande capacidad de negociar con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es una gran productora de energéticos, no solamente de petróleo, sino de gas, que es tan vital, por ejemplo, para Alemania, y por eso usted ve a la canciller alemana diciendo la política de los Estados Unidos contra Putin es una, la de nuestra es otra, responde a los intereses de Alemania. Así es que funciona el mundo. ¿Por qué yo le explico esto? Porque así tenemos que reaccionar nosotros. Nosotros en este mundo, nuestro país, que a diferencia de Nicaragua o de Guatemala o de El Salvador, de Costa Rica, que no tienen esa capacidad, nosotros somos parte de un estrecho marítimo que somos el 5º estrecho marítimo de comercio del mundo y el primer canal artificial del mundo. Eso nos da a nosotros que más del 5% del comercio mundial pasa por nosotros. Entonces, ¿qué nos da eso a nosotros? Una categoría universal más allá de nuestra pequeñez territorial y poblacional. Entonces eso requiere que nuestros dirigentes tengan una mentalidad estratégica. Eso caracterizó a los panameños, no con Omar Torrijos nada más. Anterior a nosotros, de Omar Torrijos, de nuestra generación, hombres importantes de nuestro país, Belisario Porras, para mencionar algunos, Alfaro, para mencionar otros, Armodio Arias, nuestra juventud de izquierda, toda la generación que surgió a través de la Federación de Estudiantes de Panamá. ¿Qué visión tenían? Reconquistar nuestros territorios para pasar de la posición geográfica a nuestro país, porque nuestro país, con 2 mares a menos de 50 millas, no tenía puertos. No es hasta cuando se firman los tratados que los puertos pasan a manos de nosotros. Y no es hasta cuando los tratados se culminan que nosotros tenemos una política portuaria que ha hecho el extraordinario desarrollo. ¿Qué eran las bases militares en los Estados Unidos en Panamá? Nada. Lugares de ocio de los soldados que venían aquí. Y atraer también, entre otras cosas, sus cosas buenas y sus cosas malas. Y liberado ese colonialismo, miren el país que hemos construido. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Nosotros sacamos al imperio de aquí, mantenemos excelentes relaciones con ella y la vía que ellos manejaban la modernizamos y hemos hecho que esa vía siga financiando nuestro desarrollo. Mira, si hay que ser grande como nación para hacer eso. Y eso exige que los dirigentes nuestros, en este mundo convulso, en donde nuevas cosas están apareciendo, nuevas oportunidades se crean, nosotros estamos pensando con una mentalidad así chiquitita. Chiquitita. Es por eso que yo le hablo de lo que pasa en el mundo y quiero hablar de lo que está pasando en Panamá. No se crean que no voy a eludir los temas centrales, ¿no? Fíjese, en España, el terrorismo. A mayor presión, como no hay una solución política, ¿cuál es la solución política al terrorismo? Estabilizar a los países del Mediano Oriente y estabilizar a los países del norte de África. Marruecos. Usted tiene que ver a Libia. Libia es un pandemonio destruido ¿por quién? Por la administración Obama y por la línea dura de la señora Clinton, que ordenó matar a Gaddafi. Y se reía. ¿Y qué les dijo Gaddafi? Cuando yo no esté aquí, ¿no es así? Ustedes van a ver lo que es Libia. ¿Qué es Libia ahora mismo? Bueno, si, con Gaddafi no era Estado, pero estaba controlado los clanes. Hoy no hay, nadie controla nada. Mire la migración. No hay país de Europa que no se vea afectado por esta migración. Usted tiene que ir a Europa. Yo estuve en Europa el año pasado. Y España, Holanda, está minada por migración que va a generar a su vez una confrontación xenofóbica y que está generando en nuestro país y que no están decisiones tomadas por nosotros, son fuera. Este es lo que yo llamo el poder transnacional. Bien. Es que solamente tienes que
hacer el parangón. Si nosotros estamos con los venezolanos como estamos, que somos culturalmente iguales, con la misma lengua, imagínate que te caigan gente con tradiciones distintas, lenguas distintas en masa, sirios, libios, iraquíes, y que están irrumpiendo Europa. Italia está, pues... Fíjate lo que... Sí. Y fíjese lo que se impone sobre esto. ¿Usted recuerda un discurso del señor Putin cuando recibió al príncipe de Arabia Saudita? Que el príncipe le solicita a Putin que él quería construir una mezquita en Moscú. Entonces Putin, con una inteligencia muy, muy suprema, le dice, está bien, permítame construir en Riad una iglesia ortodoxa. Le responde el príncipe saudita, no, porque su religión no es la correcta, no es la real. Entonces le dice, cuando usted me permita construir una iglesia ortodoxa allá, usted construya algo aquí. Mientras los que vengan a Rusia hablan ruso y se comportan como rusos y acatan las leyes rusas. Esa es la política de Vladimir Putin. A eso está llevando el mundo, esta política de destrucción de los estados nacionales en nombre de la democracia, porque esto no se hace nada más que en nombre de la democracia. Todos estos niños sirios, afganos, iraquíes, que nosotros no le prestamos atención. Yo quisiera hicieran los ojos y píllense que allá en el cesteadero de las tablas bombardean el cesteadero y matan a sus hijos. ¿Cuál será el odio que usted acumularía? Por eso nada más. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. Y fíjese por qué le traigo esto. Mire lo que está pasando en Panamá. Fernando, y permíteme unos minutos. No. Fíjese, voy a hablarle del caso de Martinelli. Hoy aparece en el periódico La Prensa, en la página, creo que es la página 7, a ver, ya la tengo aquí. 6 ya. Aparece un artículo del doctor Rodrigo Noriega. A diferencia de Fernando, yo sí leo La Prensa. No, yo sí no. Yo sí la leo, la compro. Ya la leo todo, yo leo todos los periódicos. El 80% de la información de inteligencia del mundo está publicada. El 20% no tiene usted que... Sí. Yo, ¿para qué quiero saber los secretos militares grandes si ya yo sé por dónde va la tendencia en el mundo? ¿Se da cuenta? Eso es para lo que le gusta matar. A mí me gusta más la lucha por la paz. Aquí Noriega, Rodrigo Noriega, escribe un excelente artículo, inteligente artículo diría yo, aunque no comparto. Pero un artículo bien redactado intelectualmente, es un esfuerzo de él por demostrar que existen argumentos jurídicos para que Estados Unidos aplique la ley de, permita la extradición de Martinelli. Fíjese lo que dice él. Por primera vez también él reconoce en este artículo que existe la posibilidad de que no se pueda aplicar la extradición. ¿Y por qué? Porque el tratado de 1904, recuérdese varias cosas del caso Martinelli, porque a veces nosotros hablamos y no le recordamos a la audiencia lo que está ocurriendo. El caso de Martinelli no está manejado por el Ministerio Público. Esa es la primera cosa que usted debe entender. Esto no tiene que ver nada con la señora Kenia Porcel. Este es un caso que maneja la Corte Suprema de Justicia. Primera cosa. Segunda cosa, la razón por la que el expresidente Martinelli es retenido en los Estados Unidos, retenido es la palabra jurídica, aunque esté en una cárcel, es porque la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cancillería panameña, que es la que representa al Estado en ese caso, solicita la extradición en un proceso en la que el señor Ricardo Martinelli, como diputado del Parlacén, y por eso él está en la Corte Suprema de Justicia, su caso, no ha sido imputado. Y en otro caso, un magistrado de la Corte Suprema ordena que no se dé ninguna orden de desacato contra Ricardo Martinelli porque no se le han imputado. Fíjese, dos casos diferentes manejados con dos teorías diferentes. Pero este caso que maneja el magistrado Harris es el caso que se está ventilando en los Estados Unidos desde el punto de vista jurídico. Y Panamá es representado allí por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez es representado en la Corte por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del fiscal. El fiscal que está allí habla a nombre de la República de Panamá. O sea que sus argumentos son los argumentos que él recibe de Panamá. Para que estemos claros, ese es el procedimiento. Bien, sobre esa teoría clara a todos, el doctor Rodrigo
Noriega, dice claramente que la ley de 1904, que es la que está vigente para los casos de extradición, no establece el ciberdelito como un delito de extradición porque no existía. Antes, acuérdense, el espionaje era ojo a ojo, oído a oído, ¿no? Pero él dice que se firmó la Convención de Budapest, ciertamente, y que por la Ley 79, dice Noriega, de 2013, allí se establece la ciberdelincuencia como delito extraditable. Es un interesante artículo que él escribe. Pero lo que no le dice Rodrigo Noriega, y pienso que quizás no se haya leído completo la convención, a lo mejor sí se la leyó, retiro esto, asumo que se la leyó, pero no les dice en su artículo que la Convención de Budapest establece en uno de sus artículos que esa convención no se puede aplicar retroactivamente. Lo dice textualmente. Como consecuencia, no es que talle la interpretación de nadie, es que eso, y se hizo ¿por qué? Se hizo porque muchos países que son signatarios de esta convención nos estaban espiando. Es más, los Estados Unidos espía a todos los países del mundo con o sin permiso, vamos a estar claros. Yeah. Entonces, él dice que por primera vez, si Martinelli no se puede extraditar porque este delito, ¿qué hace? Pasaría con las víctimas. Bueno, preocúpese por las víctimas después. Aquí tenemos un caso que está en la Corte. Y él dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sí dice que se puede extraditar. Claro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está representando al Estado de Panamá y tiene que decir los argumentos del Estado de Panamá. Pero no será la primera vez que un juez federal de los Estados Unidos revoque decisiones del Ejecutivo. La última, señor Noriega, todas las decisiones que tomaron los fiscales, los jueces norteamericanos federales contra el presidente Trump por su decisión de impedir la migración de 6 países islámicos, la hizo los jueces a pesar de una decisión del presidente de los Estados Unidos. De manera que no es necesariamente porque lo diga el Departamento de Estado que el juez lo va a aceptar. El juez tiene que sentar doctrina jurídica. Y esa doctrina jurídica el juez la va a sentar sobre la base de los tratados internacionales. Este juez no se va a juzgar aquí porque sea Trump. Él no está pensando en ningún Trump. No sé cuál sea la decisión del juez al final. A lo mejor el juez le da la facultad al señor Noriega. Pero el juez, en estricto derecho, no puede aplicar la Convención de Budapest para mandar al señor Martinelli a Panamá. No puede, porque la convención es específica en esto. Pero entonces él arguye que existe el tratado, creo que es el tratado de la Convención de Montevideo de 1933, que establece que cuando las partes determinan que un delito si se comete en Panamá es delito y si es en Estados Unidos, eso hace que exista la vinculación y se pueda dar la extradición. Yo le digo a usted, ¿desde cuándo los Estados Unidos el espionaje electrónico está declarado? ¿Usted ha leído la ley Patriota? La ley Patriota le da la facultad al gobierno de los Estados Unidos para espiar que le da la gana. Incluso hay demandas en los Estados Unidos por haber utilizado esa ley más allá de las autorizaciones que tenía. ¿Y por qué todas las filtraciones de Wikileaks nos indicaban a nosotros que estaban espiando a la señora Merkel? ¿Usted ha visto algún presidente de los Estados Unidos juzgado por eso? Yo lo que le quiero explicar con esto es que me gusta el argumento del señor Noriega porque intelectualmente eleva la discusión a un punto importante. Ese es el nivel en que nosotros debemos discutir. Si él tiene un argumento, a mí no me molesta que él tenga, al contrario, me parece sesudo su argumento, bien redactado su argumento, me parece incorrecto que no les haya dicho a ustedes que la convención establece, la de Budapest, con claridad la no retroactividad de la norma. Pero esto es un debate que si lo hacemos a la altura que debemos hacerlo, aprendemos todos. Entonces, mañana el juez podría tomar una decisión, podría no tomar una decisión, es una cosa que puede pasar, podría decir, bueno, miren, el hombre se va para Panamá extraditado, podría ser, pero le queda al Departamento de Estado de los Estados Unidos la facultad final, porque esta es una decisión política, en eso sí Noriega tiene razón.
Pero el Departamento de Estado hoy no está actuando por iniciativa propia. El Departamento de Estado está actuando a indicaciones del Estado panameño. Porque los Estados Unidos todavía no tiene ningún caso jurídico contra Ricardo Martinelli. O sea, la decisión del Departamento de Estado y de ese fiscal que está ahí, él nos representa, eso es lo que deben tener los panameños en la mente, él nos representa la vindicta de los Estados Unidos, él representa los intereses que por ley de tratado binacional, él tiene que representar por la solicitud del Estado solicitante que somos nosotros. Entonces, ¿cómo queda esto? Tampoco lo dice Noriega, porque Noriega no pone en juego toda la balanza. Como todo en la prensa. Ese es un escenario el que él dice. El otro escenario es qué pasa si el juez lo extradita y lo mandan para acá. ¿Sobre qué base será juzgado Martinelli en Panamá? Sobre la base del delito porque se le mandó, no por otro. No lo pueden juzgar por otro. ¿Y ustedes saben cuánto es la pena de ese delito? Fue bajada la pena de la administración Martinelli a 2 años. No lo tome como cierto, ¿eh? Voy a decirle algo porque no soy abogado. Es probable que ni siquiera lo puedan poner preso. Porque no tiene tiempo suficiente. Además, ellos lo hicieron por eso. Y esa ley está vigente. Yo no sé si el gobierno del presidente Varela quería ser tan estricto, ¿por qué no subió a 10 años la pena por intersección ilegal? Bien. Yo les recomiendo que se lean este artículo del señor Noriega que está en la prensa, aunque yo no creo que... Se lo voy a dejar aquí a Fernando para que lo lea porque él no compra la prensa. Yo sí la compro, yo sí la leo. Y la compro porque necesito conocer todos estos editoriales, todas estas noticias que se hacen editoriales, porque a veces, la mayoría de las veces, la prensa ya... Hay una señora que estaba hablando de que no compre la prensa para hacerle daño. La prensa tiene un problema financiero hace rato. Es que más, los periódicos en general no son negocios. Los negocios ahora están, fíjese cuántos millones se hacen en Facebook sin hacer muchas cosas. Un periódico que trabaja tanto pierde plata. No, lo mejor de todo es lo del chico ese de la Feria del Libro. Ahora le hablo de eso. 23 millones de seguidores, 5.000 millones de vistas. ¿Por qué le traigo este tema? Fíjese que le hablé del tema global, este tema. Y ayer ocurre algo que ya estaba previsto, telegrafiado. Ayer la prensa, ahora sí voy a hablar, dejo lo de Noriega ya aparte. Ayer la prensa publica algo en que dice que, pon la foto de el exministro de Lima, y no menciona que el señor este dijo su nombre, no. Pero ya sabíamos que lo iban a dejar preso. Y la razón por la que lo indagan, y fíjese lo que dice la ley cuando usted ¿qué es la indagatoria desde el punto de vista jurídico? A ver, la indagatoria es el derecho que usted tiene, vamos a suponer que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre ese Blandón, yo tengo el derecho, por ese procedimiento que se llama indagatoria, para que los fiscales me pongan en conocimiento de que soy objeto de una investigación y yo pueda hacer los descargos. ¿Y qué dice la ley panameña? Que si yo estoy en una investigación y me quieren llamar a indagatoria, ellos deben llenar una boleta de citación. Me deben citar primero. Si yo no voy, tienen que hacer otra citación. Y después de la segunda citación, el fiscal puede ordenar una conducción. Eso dice la ley. Y si no se la aplican a usted y no se la aplica a Flan de Lima, están violando la ley. ¿Qué hicieron? No, aquí te mandan indagatoria y conducción inmediatamente, con la intención de decir que tú eres culpable. ¿Y qué dice la ley y la Constitución? El artículo 22 de la Constitución panameña establece con claridad que usted debe, y las autoridades lo deben hacer así, presumir la inocencia suya como consecuencia de la conducción sin orden, con la conducción como primera medida forzada, es una violación flagrante a los derechos ciudadanos suyos. Porque además, en los principios del Código Procesal Penal, en los principios, léase el Código Procesal Penal, tiene adelante la teoría, la filosofía,
espíritu que llama Montesquieu de la ley, establece que ninguna autoridad, ningún medio de comunicación, nadie puede presumir la condena de nadie. Pero el periódico de la prensa se da el lujo de hacer eso y nadie demanda esto. Eso es prohibido, incluso para los fiscales. Está terminantemente prohibido públicamente hacer uso de información para prejuzgar a alguien si eso no pasa por el debido proceso. Y ese derecho lo asiste usted de la presunción de inocencia hasta que haya culminado el debido proceso, una sentencia en curso de cumplimiento ya. Ahí es cuando usted puede pensar en esto. Y aquí se está violando eso permanentemente. ¿Y por qué yo le hablo de esto? Porque esto nos está llevando a una confrontación interna de calle arriba y calle abajo. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un país como nuestra república, con una posición geográfica privilegiada y geopolíticamente importante en el mundo, en el momento en que el mundo convulso se está repartiendo el botín. Entonces ese es el peligro, que nos pueden agarrar, no voy a usar una expresión tan... Nos pueden agarrar divididos para quedarse entonces con el pastel que ayer era de ellos. Ayer, hace apenas unos 20 y pico años, era de ellos. Y hoy es de nosotros. El pastel que se llama el Canal de Panamá, que produce 1.500 millones de dólares y que los Estados Unidos, cuando lo tenía bajo su control, tenía una tarifa que subsidiaba el comercio mundial de sus barcos. Y con eso nos daban $1 millón. ¿Ustedes no recuerdan esas? Bueno, eso es lo que está en peligro. Nuestro sistema financiero y bancario, que es la columna vertebral de nuestra economía de servicios, está en peligro porque ellos quieren a nosotros quitarnos esa plataforma de servicios que ha sido tan exitosa para la República de Panamá. Ustedes no se pueden dar cuenta de lo que ustedes están haciendo. Yo le estoy hablando con mi experiencia. Yo nunca había visto en el mundo una primera ministra tan desacertada como lo que ha tenido Inglaterra últimamente. Y fíjese con lo que está pasando la señora May, Teresa May. Fíjese que salió del espectáculo. Sí. Aquí hablaba, recuerdo que vi un artículo de Bob hablando de Macron. ¿Se acuerda? El presidente francés. Bueno, él ganó con el 67% del voto electoral. ¿Sabe cuánto está la evaluación del señor Macron, presidente de Francia, hoy? En 37%, ha caído a la mitad por la errática de su política. Y está detrás de Trump. Europa no quiere eso. ¿Quién es el político más importante del mundo? Putin. ¿Cuál es la nación más poderosa que surge en el mundo hoy? La República Popular China. ¿Dónde pasa ella sus mercancías? Por el Canal de Panamá. Los Estados Unidos tienen que tener el Canal de Panamá para su transporte de esto a esto. Nosotros somos más baratos para ellos que cruzar en el canal seco de ellos. Ustedes podrán pensar, nuestra dirigencia, en ese nivel estratégico. Ustedes no podrán darse cuenta que lo que estamos haciendo con estas guerras intestinas, violando claras disposiciones legales. ¿O es que queremos que el próximo gobierno se pase 5 años más? ¿O ustedes creen que no va a haber pase de factura si no hay una corrección de esto? La único que pueden poner orden en esto, corrección, es el sistema judicial, son nuestros jueces. ¿Por qué el sistema penal acusatorio existe? Porque los fiscales, que en ese sistema inquisitorio, tienen a miles de muchachos y muchachas nuestras en las cárceles, porque la primera medida que tomaban es la detención preventiva. Y Panamá ha abusado, nuestros fiscales han abusado a lo largo de nuestra historia de la detención preventiva como medida inmediata. Y hay muchachos que lo ponían preso, muchachos que no tienen ni pasaporte, hombre. Y ya están pudriéndose en la cárcel. Y entonces ahora nosotros nos encontramos en esta situación de exacerbación. Y le advierto, esto no va a parar. Esto se va a poner peor. Y aquellos que crean, porque hoy tienen el poder, que eso es eterno, están equivocados. Y ojalá la nueva dirigencia que surge en el año 2019, ¿no? 19, sí, tenga la inteligencia para darse cuenta lo que hizo Pérez Valladares en el 94. El PRD, perseguido como estaba después de la invasión,
Pérez Valladares no volteó la mirada hacia atrás para perseguir a los que persiguieron al PRD, sino puso la mirada hacia el frente para reseguir la reestructuración que Endara había iniciado. E hizo las reformas estructurales que le permitieron al país ser más competitivo. Eso es tener una visión de largo plazo. Lo demás es mirar para verse el ombligo. Exactamente. Así que, denle el ojo.